Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Bueno, y en este podcast vamos a estar hablando un poco de lo que es el oscilador Roger y de lo que es, por así decirlo, el oscilador ZBS, que mucha gente suele confundir estos dos osciladores que son más que nada son para fuentes convert. En verdad se puede utilizar como oscilador, sí, pero en verdad se utiliza más para un convertidor de fuente, es decir, como tanto elevador o reductor de tensión. ¿Son iguales? No, la verdad es que no. Tanto su armado y topología es diferente entre una y la otra. Vamos a estar hablando un poco de característica y vamos a estar haciendo un poco par de experimentos acá, pero nada, yo tengo que esto sí es un oscilador Roger, para que más o menos se vayan interiorizando. Este cable es simplemente el de alimentación. A ver si puedo sacar, ahí está. Este es el de alimentación. Y acá viene la entrada de alimentación. Filtrado de ruido, porque más que nada ruido de salida, para que no ingrese en la tapa digital, porque estas fuentes suelen emitir pulsos hacia atrás y dañar la tapa digital. Bueno, después tenemos lo que vendría a ser los transistores de conmutación, capacitor de tanque de resonancia y resistencia de polaridad a base, que tenemos estas dos que están acá, una que de otra, y este es un pequeño capacitor de filtrado. Y bueno, en la salida siempre va a haber un condensador cuando se trata de un elevador, porque hace las veces de rectificador y corrector de fase de potencia, que es corregir la corriente para que, digamos, a X potencia, por así decirlo, el transformador no sea sobreexigido. Bien, un oscilador Roger, como pueden ver, consta de muy pocos componentes, que es la idea de lo que es un oscilador Roger. No así el ZBS, que es diferente, no es por igual. Bueno, a la misma vez ahora seguimos hablando de lo que es el ZBS, que tiene sus diferencias, pero vamos a la misma vez, vamos a estar desarmando este foco de filamento frío, de lo que se conoce como filamento frío, de cátodo frío, es decir, es una lámpara fluorescente, SFL, la clásica SFL, la cual vamos a estar desarmando. Si bien esta trabaja con filamento, la vamos a hacer trabajar sin filamento. Voy a tener que tener cuidado esta a la hora de desarmarla, porque esta está funcionando, es una de las pocas que me quedan, porque la verdad es que estas van cayendo, ya no se están utilizando. Son muy buenas, lamentablemente la gente tendió por el sistema LED y se ha olvidado de esta lámpara. Y esta lámpara no es mala, la lámpara ahorradora de filamento cátodo frío. La verdad es que tenía una buena, o sea, tiene un buen margen, se puede seguir estudiando la tecnología esta para tener un mejor rendimiento, pero bueno, las industrias decidieron dejarlo de lado y arrancar con lo que es todo LED. Pero bueno, nada, cuestión que no lo vamos a estar viendo a eso ahora, sobre el tema de las tomas de decisiones de las industrias. Uno sabe por dónde vienen los tiros, pero bueno. Cuestión que sí, lo que vamos a estar hablando es de osciladores Roger. Bien, yo ahora voy a estar desarmando esto y nada, gente, arrancamos ya haciendo un poco de manoseo en el taller. Bueno, ya una vez desarmado lo que era la lámpara esta de filamento, bueno, así decirlo, filamento cátodo frío, que no es cátodo frío, pero bueno, se la llama SFL, pero en verdad no son las siglas que le corresponden, pero bueno. En fin, cuestión que, como pueden ver, venía con una fuente bastante pequeña, porque la verdad venía con un pequeño inductor. Bueno, acá tiene su bobina de oscilación, que es esta que está acá siempre con la toroide. Esta es la encargada de generar las oscilaciones. Y como pueden ver, incluso los transistores de conmutación, que es una push-pull, también venía con SMD, así que como pueden ver también, por eso decía yo que se ha dejado de lado esta tecnología, y la verdad que venía muy bien, no es mala, de hecho me parece que es más rentable esta que la de los LED. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrado a este tipo de luz, pero bueno, para mí la verdad que se dejó de estudiar esto cuando había mucho provecho para esto. En fin, volvamos al punto. Con respecto a lo que son los osciladores Roger y
lo que es un ZBS. Bien, vamos a arrancar con ciertas cosas. Yo ya acá me traje una fuente de 6 volt, si bien son celdas de 3,6, están descargadas y están en 3 volt cada una, así que me viene el pelo. A la vez lo había puesto anteriormente con una lámpara para bajar un poco, para dejarlo en ese voltaje para que me quede bien y no quemar así esta pequeña fuente. Ya hemos extraído lo que vendría a ser el tubo fluorescente, que es el que vamos a estar alimentando, porque es una de las ventajas que tienen. Pero si tenemos que hablar sobre lo que es la ZBS, es decir, el oscilador este que se confunde con el oscilador Roger, te voy a dejar este diagrama. Que es uno de los primeros que aparecieron en lo que era Google, me acuerdo. De hecho, yo ya lo había visto en Altavista, Yahoo, ¿se acuerdan de esos tiempos? Estoy hablando del 2001, 2002, hace mucho tiempo atrás. Eh, Nada, cuestión que en ese tiempo no había más que nada experimentación, no había tanto hoy en día, por lo menos gente que te dijera, mira, yo probé esto así, así, que en verdad no es necesario ni siquiera poner tampoco la resistencia ni los diodos Zener, en verdad con los MOSFET ya empieza a oscilar, ¿eh? Si sabes hacer el cálculo de la bobina y el tanque resonador, es decir, el capacitor para hacer lo que es el LC y el resonador y técnicamente ya arranca. Y me dirá, bueno, don Plaquetín, ¿cuánto has armado? Bueno, yo he armado incluso con esto, que son MOSFET de potencia, de muchísima potencia, porque ya trabaja esto con 600 volt y casi 200 amperes. Este es un 200 amperes. Así que nada, sí he trabajado con bastante ZBS. Si me preguntás dentro de las características y arrancamos diciendo características, la verdad que no es muy buen convertidor, no es muy buena fuente, levanta temperatura, tiene pérdidas, no es estable porque de hecho consume mucha demanda de la fuente, es decir, extrae mucha energía para convertir en otra energía, entonces inestabiliza el sistema, es decir, de una fuente que está alimentando algo, a ese algo lo va a interrumpir. ¿Por qué? Porque le va a exigir a la fuente mucho más de lo que le exige el circuito, que puede ser algún circuito digital, XX, en fin. No es una fuente 100% fiable la ZBS. Pongámosle, digamos, bueno, pero en verdad en vez de elevar la tensión, disminuir, es decir, pongámosle que lo alimentás con, no sé, 30 volt, 10 amperes. Bien, tenés 300 watts a tu favor y quiero hacer, no sé, una fuente de 1 volt 300 amperes. ¿Se puede? Sí, se puede, pero en verdad la convergencia no es tan fácil como así. Es decir, vas a tener un margen de pérdida mucho más grande. Es decir, con el ZBS, es decir, el que he hecho a MOSFET, tenés muchísima pérdida en temperatura y en la conversión. Es decir, de eso yo voy a obtener solamente, es decir, cuando exija la fuente el consumo del oscilador, le va a exigir y va a tener una pérdida del 40%. Es decir, solamente va a entregar 60% de lo que dijo que iba a hacer. No puede llegar a los 300 amperes y es imposible, no le permite la fuente porque el MOSFET se sobresaturaría, porque en verdad empieza a oscilar mal y se satura de golpe. Habría que arreglar muchas etapas en la etapa de control del gate para que él mismo no sufra las alteraciones, porque lo que tiene es eso, es demasiada frustración y cambios en la etapa del gate. Entonces, pero ya para hacer eso directamente se cambia la fuente y ahí es donde entra otra topología de fuentes y digamos que por eso es una de las fallas que tiene. Número uno es el exceso de consumo de energía que tomas de las fuentes para hacer la conversión. No entrega el voltaje que lo que el cálculo del transformador determina. Tiene mucha pérdida por temperatura porque es muchísima y a la misma vez la salida es inestable correspondiente a la carga. Es decir, incluso si la carga está por debajo del 30%, es decir, si está a 30%, supongámosle que la fuente al 100% entrega 12 volt, 2 amperes, ¿no? El 50% sería, no sé, 500 miliamperes. Yo lo pongo en 250 miliamperes y la fuente no va a arrancar. No va a querer arrancar. Segundo, las fuentes
ZBS tienen de malo que si yo arranco desde cero, es decir, yo activo la fuente desde el otro lado del transformador, es decir, de la etapa de 220 y no de la etapa de potencia, la curva de carga de voltaje para que se empiece a cargar el capacitor me va a hacer que el mismo MOSFET detecte que hay baja tensión y quiebre y quede en corriente continua. Y esa corriente continua, que puede ser de 30 volt, no sé, la fuente que vos quieras, que pongámosle 20 volt, 50 amperes. Esa potencia va directamente a parar al MOSFET y a veces terminaban explotando o terminaba quemándose algo o directamente el diodo de el recovery que siempre se lo ponía por protección terminaba estallando. Me dirán, Don Plaquetín, ¿en qué armaste tanto estos proyectos? Bueno, yo experimenté mucho con esa fuente, la ZBR. Ahora vamos a la Roger, que es la correcta, ¿no? Pero la ZBS, cuando yo la comprobaba en osciladores para hacer lo que era los SSTC, que eran los Tesla en estado sólido, ¿no? Solid State Tesla Coil, que es la palabra en inglés. Terminaba haciendo mucho de esos proyectos, me encantaban, pero siempre me pasaba lo mismo, que levantaba temperatura, se terminaba quemando los MOSFET por inestabilidad de la oscilación, de lo que es corrimiento de señal por desplazamiento de flujo. Hay un montón de cosas dentro de la matemática de la ingeniería electrónica que llevaba a que los dolores de cabeza eran impresionantes. Entonces opté por decir, bueno, si el día de mañana utilizo algo y nunca encontré por así decirlo, encontrarle una utilidad a la fuente, es decir, al convertidor. No tiene una utilidad como tal, porque incluso la frecuencia no se puede controlar, es decir, supongamos que decís, bueno, quiero para alimentar algo de alta tensión, ¿no? Pongámosle de 220. Para lo que es hoy en día para corriente, para, pongámosle un transformador pequeño, para un cargador de teléfono celular, sí, se puede, obvio que sí. Pero en verdad si vos ya tenés una fuente de 12 volt y son 5 amperes, pon un regulador 7805 y con un transistor de refuerzo o un driver de refuerzo o mismo reforzado el 7805 y ya está, te va a cargar el teléfono. Obvio que para los teléfonos hoy en día mucha gente peca. ¿Por qué? Porque utiliza el 7805 y ese entrega menos de 1 ampere, entrega, acordate que mucho menos, entrega 700 miliamperes y hoy en día todo teléfono necesita arriba de 2 amperes. Entonces para cargar necesita por lo menos poner dos en paralelo o uno y un transistor que compense el flujo de corriente e incremente hacia 2 amperes. Por eso, es más rentable hacer eso que hacerte un oscilador Roger que va a estar gastando en MOSFET, CMR, resistencia, arbate el inductor. Ve que hay todo, ¿verdad? Es como que es una fuente que si se lo hubiera hecho, de hecho nosotros en el foro, en uno de estos foros de electrónica que yo estoy, hace mucho estuvimos hablando, estoy hablando allá por el 2008, 2009, estuvimos hablando fuertemente sobre modular la salida. ¿Por qué? Porque sí es cierto que tiene una buena salida senoidal, es decir, la señal de onda es totalmente senoidal, es pura, es totalmente pura, es lo que tiene muy bueno. Pero ¿qué pasa? Si yo hago que esa oscilación se estabilice, que se puede estabilizar, y logro poner una modulación, puedo hacer por así decirlo, puedo hacer una radiofrecuencia de amplitud modulada, es decir, ¿puedo ser un transmisor de amplitud modulada de onda larga? Sí, se puede. De hecho, estaba la teoría, pero ¿qué pasa? En la modulación alteraba la fuente, volviendo al punto, alteraba la fuente, como siempre, y te generaba una desmodulación, es decir, se corría del dial, el punto, lo que se conoce como punto B, el punto S que tiene, se corría del dial. ¿Por qué? Porque la fuente tiraba hacia lo que era el oscilador de radiofrecuencia, entonces había como una confrontación con la fuente, entonces intentamos hacer fuentes individuales, es decir, una que alimentara el oscilador y otra que alimentara el transmisor, por así decir, la etapa de audio, y la verdad que no tuvimos muy buenos resultados, pero digamos que dentro de lo que era el desarrollo de las fuentes o de los convertidores ZBS, se llegó a una buena investigación por parte de lo que era en el foro ese. Me acuerdo que llegamos de bastante lejos, quizás fue lo más cercano a una utilidad que se le podía dar a ese tipo de convertidor, pero bueno, no tuvimos buen éxito.
Ya he finalizado y no vamos a seguir hablando del ZBS porque estamos hablando sobre el oscilador Roger. Que el oscilador Roger, y acá es donde viene la diferencia entre estos, es que el oscilador Roger, sí, ahí te voy a dejar este diagrama, y el oscilador Roger sí se utiliza transistores, ¿sí? El oscilador Roger utiliza transistores, no es a MOSFET. A la misma vez tiene una bobina, no es de tomar de los puntos de los taps, o sea, de los extremos, de la, por así decir, de la dual bobina, no se toma de los parámetros de extremos para tomar de ahí el punto de oscilación, por lo cual esta no tiene variante por la carga, entonces es más estable, no utiliza MOSFET, utiliza transistores, utiliza una pequeña corriente de polaridad, que son siempre de estas dos resistencias, van a encontrar siempre o una o dos, generalmente dos. ¿Por qué? Porque tratan de que tiene estas dos resistencias y vos decís, ¿se puede utilizar uno? Sí, pero incluso el mismo fabricante va a tratar de poner dos, porque cuando vos colocas una, puede ser que los dos transistores entran en conflicto y es probable que los dos quieran arrancar a la misma vez y la idea no es esa, entonces ponen uno a cada uno de los extremos de la bobina y sí o sí uno de los dos va a tener que arrancar. No importa cuál, pero siempre uno arranca. Entonces, para evitar esa confrontación, tomaron sí o sí poner dos resistencias en la bobina de lo que es el feedback. Y dentro de esas mejoras, sí se puede decir que el oscilador Roger, es decir, el original, el que está desde 1970, sí ha tenido utilidades como tal, es decir, en su tiempo creo que el primer oscilador Roger fue utilizado como un convertidor de batería a 100 volt corriente alterna para los dispositivos de esa época, es decir, es más norteamericano, porque en verdad son norteamericanos el circuito, y sí, en ese tiempo era barato el silicio, entonces sí me acuerdo que tenía el que está dentro del Museo de la Historia, es uno que tiene 25 más 25 transistores, ¿no? PNP, que son de germanio, y tiene una potencia, digamos, de bastante, y la verdad es que sí, el transformador trabaja a 60 Hz y permite una alimentación. En el caso de un corte de energía puede haber una sustentabilidad, y digamos que sí fue la mejor utilización de este dispositivo. Con el tiempo esto se fue mejorando y se encontró que sí tenés, por ejemplo, aplicaciones en las lámparas de emergencia, en los escáneres, porque de hecho esto es una fuente de un escáner, en lo que son las impresoras, en lo que son las fotocopiadoras, y todo donde se necesite una alta tensión o se necesite una corriente, digamos, de la frecuencia que uno desee, porque generalmente estos trabajan con frecuencias determinadas, es decir, los tubos de fluorescencia, por así decirlo, vapor de mercurio o cualquiera que sea halógeno, trabaja con una resonancia en frecuencia, entonces el gas necesita una frecuencia, entonces era necesario, entonces ahí ya sí dijeron, bueno, se puede utilizar el oscilador Roger. De hecho, como podrán ver, la diferencia que tiene con el ZBS es que no necesita disipador, no lo precisa, trabaja muy cómodamente, no tiene, si bien tiene su consumo de energía, no tiene el consumo exagerado que tiene el ZBS, que sí o sí necesitas un pedazo de disipador así, que generalmente utilizas un microprocesador de la Mother y con un ventilador, porque es imposible sostener la temperatura del MOSFET. En el caso del oscilador Roger, que es este, como pueden ver, no necesita un disipador porque no se le puede exigir más de la carga que puede entregar. En el caso que la carga no la puede entregar, se baja el valor de la fuente de forma directa, se corta la fuente y se satura, pero no se satura en el modo de que los transistores quedan en corto, sino que se quedan en forma de apertura y no dejan pasar corriente, y hasta que se vuelva a reiniciar la carga, por así decirlo, del capacitor de resonancia, y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces tiene muchísima diferencia, la verdad que tiene más ventajas en lo que es utilización. El Roger tuvo más utilización que el ZBS, que no tuvo tanta aplicación porque en verdad no se le ha encontrado un uso como tal. De hecho, yo hace poco vi un video de una persona que utilizó
una de estas celdas, dos celdas de estas, con una pequeña toroide. Intentó, bueno, bobinó un núcleo de toroide con 5 más 5 vueltas, o 3 más 3 vueltas era, con tap central por supuesto, un capacitor de, creo que era 470 microfaradios, que lo dividió en dos para la para el enfriamiento de temperatura, porque el capacitor levanta temperatura, porque el tanque resonador levanta muchísima temperatura, no solo en la bobina, sino en el epicentro del condensador, es decir, del capacitor. Entonces terminó poniéndole una vuelta en corto en la salida para que utilizarlo como un soldador. Y yo dije, bueno, está bien, es verdad, si te sobran los componentes y es rentable, está bien. Pero hay que entender que de esa fuente que se te podía entregar un 100%, solamente estás entregando un 60% y el 40% lo perdés. Lo perdés por inestabilidad de la misma y por pérdida de energía de la misma. Es decir, yo me acuerdo que le tuvo que poner como un pedazo de aluminio así. Yo tenía que decirle, si utilizás más el disipador como, como punto para soldar, creo que con ese vas a derretir más rápido el estaño que con la punta del soldador que había hecho. Que en verdad eso, si hubiera agarrado alambre de tusteno y agarras una punta cerámica y le das vuelta y lo conectas a una celda de litio, ya está. Te ahorraste de comprar MOSFET, de soldar, de bobinar, de núcleo, de silicio, de diodo. De hecho, cuando querés rectificar el ZBS, cuando vos lo querés, por así decir, rectificar, necesitas el puente completo, porque con uno solo no se puede, como es onda senoidal de cortad. Es decir, que si vos cortás la media frecuencia, el pulso que retrocede corta y pone en corto los MOSFET, y la fuente es que arranca, corta, arranca, corta, arranca, corta, y la verdad es que no tiene utilidad. No necesita sí o sí los 4 diodos. La verdad es que es una fuente que no tiene mucha, vamos a decirlo, que no tiene mucha cosa, no tiene mucha utilidad, y la dejamos ahí, porque si no vamos a estar hasta mañana hablando acá del ZBS, y en verdad venimos a hablar del Roger, de la hermosura que es esta fuente. La verdad es que tendría que haberlo acomodado mejor, pero bueno, siempre somos así. Cuando es método empírico, y siempre lo voy a decir, siempre empalmamos las cosas y nomás. A la primera como viene, dijo uno. Y ahí la tenemos a la lámpara funcionando. Yo esto en verdad lo que tendría que haber hecho, tendría que haber pelado mal los cables estos que están acá en la entrada, y ya está. En verdad fue eso mi falla. Pero bueno, como pueden ver, sí enciende muy claramente lo que es una lámpara. De hecho es una lámpara de 8 watts, por eso decidí desarmar esta. Como pueden ver, los transistores no se van a quemar, no van a estallar, no le van a pasar nada, porque estas fuentes son calculadas para trabajar de esta forma. De hecho, con el pasar de los minutos va levantando más y más y más brillo. Después voy a cortar la luz y van a ver más o menos cuánto es lo máximo. El vapor de mercurio, que es lo que tiene el filamento, es que se necesita ionizar la zona en vacío para que pueda circular más cantidad de cosas, y una vez que se genera un flujo bueno de plasma, este incrementa la corriente, ¿no?, de trabajo, lo que hace que emita mayor cantidad de luz. Es un estudio bastante lindo el de las lámparas, por eso me gusta mucho más. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces Don Plaquetín, lo único que se utilizó fue esto. No, el oscilador Roger se ha utilizado en mucho. Por ejemplo, en lo que era secado de hoja, yo me acuerdo que había uno que se utilizaba en un alambre, lo he visto en un alambre que no era un alambre, mira lo que estoy diciendo. Era como una capa de carbono, que lo que hacía que cuando se le aplicaba tensión alterna,
este reaccionaba y emitía una temperatura templada y lo que hacía era secar las hojas, que de hecho lo se utilizó en lo que eran los secadores de billete. En esas máquinas se ha utilizado el oscilador, el Roger. También se ha utilizado, por eso digo, de las secadoras, de las impresoras, de las fotocopiadoras, perdón. Eh, También se utilizó en radiofrecuencia para lo que era alimentación del filamento de las válvulas, para lo que es los armónicos, para que no hubiera tantas armónicos. Entonces, de hecho, en lo que es la válvula como tal, es decir, la válvula de vacío como válvula de radiofrecuencia, como amplificador clase C o modulador clase C, incluso lo he visto también en amplificadores clase A para lo que eran guitarras eléctricas. He visto osciladores Roger tanto para lo que era la alimentación del cátodo, tanto como del filamento. Hubo varios experimentos que han sido y sí, siguen utilizando este tipo de osciladores. De hecho, hace mucho vi un diagrama que voy a tratar de encontrarlo, pero va a ser imposible porque creo que está en uno de los discos viejos. Que, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que habían hecho? Lo que habían hecho era hacer un oscilador Roger con válvulas, y las mismas válvulas lo que hacían era generar, por así decirlo, una alta tensión, ¿no? A través de se alimentaba con una batería y te permitía llevar lo que era, lo que te permitía llevar lo que era, era como un estuche, y vos lo conectabas a una guitarra eléctrica y te permitía tocar la guitarra en un camping conectado a la batería del auto. Y sonaba buenísimo los equipos eso. Y esos equipos no sé si hoy en día están en los museos, pero son cosas como que tecnologías que fueron buenas, lo deja de dejar andando, pues ve hasta mañana, si no, gente, para que vean, funciona, no se preocupen. Temperatura, no, no hay. Tiene eso de bueno el oscilador Roger, que es a transistores y tiene muy buena utilización dentro de lo que es la conversión de baja tensión a alta tensión y un flujo perfecto de la corriente. No hay inestabilidad, no hay eso que se te genera en el ZBS. Para mí, si tuviera que elegir entre un Roger a transistores y un ZBS, prefiero el Roger porque tiene mucha más utilidad y es mucho más estable y confiable, o sea, si fiable es más confiable a la hora de utilizar un proyecto. Cuestión que lo que estaba diciendo, no sé qué ha sido de este tipo de tecnología porque, por ejemplo, el Magazine no era un mal dispositivo. Vino el cassette y esto que el otro está bien, pero para mí el Magazine sonaba bien. No, no le encuentro un error como tal. ¿Faltaba amplificación en la salida? Sí, pero no era un mal equipo. El Winco como tal, sí, es verdad, la púa lastimaba los discos, es verdad, tenía mucha, o sea la púa hacía demasiada presión y era por eso que tenía tanta fuerza, porque al hacer tanta presión en el disco terminaba quemando. Esto estoy hablando de otra tecnología, ¿no? Pero estamos hablando de esto de lo que son tecnologías. Y la verdad es que sí, era un poco bastante tosco. Pero vamos lo que es, tampoco fue un mal coso, pues tiene un buen coso. Si hubieran hecho una mejor púa o hubieran bajado el costo de los discos, la gente seguiría comprando discos y se me jodió el disco. Y no era una cuestión de conservar los discos, era una cuestión de, bueno, tiro este disco y compro otro disco. Total, es decir, bajo el costo de los discos y el Winco me va a seguir durando, entonces la gente va a decir, bueno, si total gasto menos en un disco que en un Winco. Entonces hay un negocio ahí, hay una industria ahí. Yo creo que a eso no lo han sabido ver. Para mí el Winco era buenísimo, porque de hecho tiene una calidad de sonido único. De hecho los amplificadores de los Wincos hoy en día se siguen carroñando, porque es eso. Carroñar es cuando por ejemplo esto, lo que hice acá, ¿no? Esto es de una multifunción, que es imprimir, escanear, y bueno, tenía otras más funciones más, pero que era fotocopiar, que esto que el otro. Y esta es la que alimentaba la lámpara de cátodo frío, que era la que emitía la luz, que era una luz de alto brillo. Que carroñar es eso, es extraer algo de un aparato o de un dispositivo, sea una tapa, sea un componente, y de ese tomar, es decir, lo mejor, y tratar de hacer algo mejor que eso o darle una buena utilidad. Tampoco se extrae simplemente por el hecho de una maldad de hacerlo, no, no.
tiene que tener que ser con un fin positivo. Eso es carroñar, porque los animales cuando carronean no lo hacen porque son malos, lo hacen porque digamos que es comida que otro animal lo va a derrochar y él lo va a aprovechar. Entonces es algo que alguien no lo va a utilizar y el otro le ve la oportunidad de tener utilidad todavía. Entonces, por eso se le llama carroñar. Se le dice, por ejemplo, mira, de este televisor me gustan los parlantes porque suenan bien. Bueno, le saco los parlantes nada más. Lo demás se lo dejo a otra persona para que si le quiere dar otra utilidad que se la dé. Pero yo quiero los parlantes. Eso es carroñar, se dice carroñar. Obvio que no se hace sin permiso. Si está tirado, se lo sacás. Si lo encontrás en un predio de residuo o alguien lo sacó a la basura, ahí sí podés. No se carronea algo sin permiso porque eso es robar. No, no es lo mismo. No confundan los tantos, gente. Pero carroñar es eso. Por ejemplo, esto es carroñado por esa misma razón. Porque yo no me interesaba el escáner como tal. Pues sí, se podía haber arreglado, sí, pero tendría que haber conseguido la lámpara de coso que era la habían. Lo malo es que nada, en el traslado le habían roto la lámpara y ya no tenía utilidad. Y dije yo, de todo esto la verdad es que la fuente no me interesa. Después el tema de sensor y movimiento de los motores no me interesaba. Tema polea, correa, eso no me interesaba. Tengo un montón de cosas ahí para experimentar. Sí me interesaba esto que es un convertidor Roger hecho y derecho y dije yo, esto sí es algo para carroñar y que vale la pena. Así que nada, explicado está la diferencia entre un ZBS y un Roger. Esto realmente es un Roger, no lo otro es un ZBS, es algo hecho con MOSFET a lo bruto, a lo bestia, que termina derrochando energía, que no tiene utilización directa, que es para experimentar y divertirse, háganlo porque es divertido y se puede experimentar con un ZBS. Pero no esperen una utilidad y que yo les aplaude y que les digan, bueno, si encuentran alguna utilidad alguna vez, yo sí, los voy a aplaudir, obvio que sí, pero la verdad es que para mí el ZBS no tiene ninguna utilidad. En cambio el Roger sí tiene utilidad como tal, sí lo he aplicado en alimentación para filamentos por ejemplo, tengo, qué sé yo, eh, eh, tengo una alta tensión y de ese transformador no puedo sacar 6 volt de alta corriente. Bueno, utilizo una fuente aparte o trato de disminuir esa tensión, tomar un poco de ahí y de ahí incrementar la corriente y convertir lo que es la alta tensión en baja tensión y alta corriente a través de un oscilador Roger. Lo he hecho para filamentos de lámpara, entonces sí puedo decir que tiene una utilidad, tiene un fin, tiene una aplicación en muchas de las etapas de la electrónica, no solamente en esta. Hay otras, por ejemplo, en lo que son las pistolas estas para pintar con polvo de pintura, se utilizan los convertidores estos Roger. Ven que tiene millones de aplicaciones, solo que la gente no la suele detectar tanto este tipo de fuente, detecta más las otras que vienen con el MOSFET, que si vos la buscas de fábrica, es decir, si vos buscas algo que venga de fábrica como con una fuente ZBS, no vas a encontrar una aplicación como tal. Nunca he visto que algo venga de fábrica con eso. No, no. En mis años desarmando cosas, no he visto. Sí he visto fuentes Roger, sí he visto a patadas, sí he visto en muchas cosas, pero no en esas como tal. Así que nada, gente. Bueno, espero que este podcast te haya servido un poco de utilidad de información sobre las diferencias entre las fuentes Roger y las ZBS, cuál tiene utilidad, cuál no, cuáles son sus grandes desventajas, pues la verdad que tiene muchísimas más de ventaja una que la otra, esta no las tiene tanto, por ahí esta no se puede hacer, por así decirlo, una rectificación, porque es imposible, también pasa por lo mismo proceso que la otra, pero esta no se utiliza para tal, no busca ese fin, porque al final de cuentas, por así decirlo, la polaridad, es decir, por así decirlo, la rectificación, porque en verdad no, es que buscas corriente continua, no se utiliza como tal, sino lo que se hace es una polaridad por capacidad, es decir, elevar. Eso lo vamos a ver en algún día cuando empecemos a hablar más detalladamente de lo que son circuitos, pero ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces vi como que había que hacer un video aclarando esto para que si el día de mañana armo una fuente Roger o algo, sepan diferenciarlas,
sepan que una sí tiene utilidad, la otra es más de experimentación, de ocio, de proyecto simple fin de semana. Querés gastar un par de componentes, te gastás un par de MOSFET y te armás un ZBS. Yo no te digo que no lo armes, probá, probá a hacer los arquitos, que hay mucha gente que le divierte. A mí en mis tiempos cuando era joven me divertía bastante. Hoy en día soy más de perfeccionar los Tesla o los Exit Slayer, que son más útiles, tienen mejores, por decir, para experimentar dentro del taller tienen más utilidad. Pero en fin, gente, es todo por acá. Espero que el video te haya sido de muchísima información, que yo sé que sí. Nos estamos viendo en un próximo podcast. Chau, 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 chau. Chau.